Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. La vida eres tú, mi Dios, la puerta eres tú, mi Jesús. Aviva tu iglesia aquí, que sintamos hoy tu poder. Gloria a Dios. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo se asienta, hermano? Amén. Bien, entonces vamos a entrar ya al tema que nos convoca en este día. Recuerden que hemos estado en un ciclo de estudios con respecto a lo que es los libros del apóstol Pablo. ¿Ya? Hemos revisado Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, hemos revisado también Hebreos, y ahora nos convoca entonces el estudio de otro libro del apóstol Pablo. Así que dejo ya a nuestro hermano Sebastián para que nos entregue este estudio. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Bueno, las gracias son del Señor. Amén. Así que, como decía el hermano Mauricio, empezamos ahora con el estudio de lleno ya con Gálatas. Pero antes de Gálatas vamos a hacer una introducción a Gálatas. Y justamente estábamos cantando de un apóstol muy maravilloso que escribió este libro, que se llama... que fue el apóstol Pablo. Se nota que tiene alto el azúcar. Claro. Entonces, ahora vamos a empezar, hermano, a entrar primero en una introducción donde vamos a conocer primero al apóstol Pablo. Vamos a seguir repasando quién fue el apóstol Pablo. Se dicen muchas cosas del apóstol Pablo, pero la verdad es que vamos a estudiar lo que está escrito por intermedio de la palabra, lo que nos puede respaldar la palabra. Hay muchos estudios, muchas cosas, mucha información sobre el apóstol Pablo, pero no podemos ni afirmar ni tampoco desmentir esos estudios, sino más bien nos vamos a afirmar a lo que nos dice la palabra. Entonces, yo le invito a que hoy día nos apeguemos a la palabra y empecemos a trabajar con la Biblia, porque es ahí en donde vamos a conocer a este apóstol que escribió esta carta a los Gálatas. ¿Bien? Ahora, la pregunta, bueno, se la adelanté un poco, pero ¿quién escribió la carta a los Gálatas? Esta epístola, ¿quién la escribió? El apóstol Pablo, ¿cierto? Y vamos ahora entonces a Gálatas 1:1, porque podemos decir que la escribió el apóstol Pablo, pero vamos a ver quién la escribió. Gálatas 1:1, ¿quién la tiene? Amén. ¿Quién la tiene por ahí? Amén, hermano. ¿Sí? No, solo 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces ahí está la primera parte. ¿Quién escribe esta carta hacia los Gálatas? ¿Y quién fue entonces?
El apóstol Pablo. Bueno, ahí hay un dibujo, en una fotografía, ¿cierto? De una similitud. Obviamente no es real, pero es algo más o menos que sí tiene mucha lógica por en donde fue criado Pablo, ¿cierto? Que tienen un poco la nariz diferente a la nuestra, un poquito más larga. Ya venía siendo ya un poquito más calvo también con la edad. También tiene mucha lógica el pelo también que lleva, porque aquí nos vamos a pegar mucho a la cultura judía, porque Pablo tiene una cultura muy especial que es la cultura judía. Entonces, a pesar de que Pablo fue el apóstol de los gentiles, ¿cierto? Pablo está muy apegado también a la cultura judía. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo hoy día de Pablo. Ahora, hermano, ¿me puede leer lo que significa la epístola? Porque esta es una epístola hacia los Gálatas. Y vamos a entender qué es una epístola. Dice, epístola, nombre femenino. Carta misiva formal que se dirige a un conjunto de personas, especialmente las enviadas por los apóstoles a las diversas comunidades cristianas. ¿Se entendió que una epístola es una carta formal, una carta masiva, ¿cierto? Que va dirigida a un núcleo en particular de personas, de hermandad. Entonces una epístola es una carta. A muchos, claro. Ese soy yo, uno de esos. Ahora vamos entonces de lleno a conocer a nuestro apóstol Pablo. Su nombre, vamos, ¿quién más tiene Biblia? Romanos 11:1. Romanos 11:1. Vamos a Romanos 11:1. Romanos 11:1, porque este apóstol se conoce con dos nombres. Amén. Amén, hermano. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. El nombre, mire, tenemos un error. El nombre, ¿cierto? Lo conocemos como Saulo y como Pablo. Hay una diferencia, ¿cierto? Que la vamos a conocer más adelante. ¿Dios le cambió el nombre a Pablo? ¿A Saulo? No, ¿En algún momento se lo cambió? No. ¿No? Vamos bien. Vamos ahora al lugar de nacimiento, que está en Hechos 22:3. Hechos 22:3. Amén. Amén. Amén, hermano. 22:3. ¿Sí? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. ¿En dónde fue nacido entonces Pablo? En Tarso, de Cilicia, ¿cierto? ¿Qué es Cilicia? ¿Qué es Tarso? ¿Cierto? Cilicia es una provincia. Y Tarso es un lugar, un pueblo, como hoy en día nosotros somos de la provincia, en la región metropolitana, está la provincia, por ejemplo, de Talagante, la provincia de Villa Maipo, son provincias. Pero Tarso, miren, le quiero leer algo importante de Tarso, porque no era cualquier lugar, era un lugar ¿No es un acomodado. apellido? ¿No es No, un apellido? No es un apellido. Antiguamente, por ejemplo, si yo quería mencionar a mi hermano, ¿en qué comuna vive usted? ¿En qué comuna vive usted? En Cerro Navia. Entonces mencionaban a la persona de dónde venía. José, el de Cerro Navia. Por eso se dice Pablo de Tarso. No es un apellido. No es un apellido. No es un apellido, sino que es del lugar de donde él viene. Porque podían haber muchos Pablos, pero era Pablo de Tarso. Jesús de Nazaret. Amén, exactamente. Nazaret no era un apellido, sino que era el lugar de donde él venía. Porque pueden haber quizás muchos Jesús, pero era uno especial, el que venía de Nazaret. También se mencionaba por el padre de la persona. No sé si recuerda de Jesús, que venía del hijo de José. También lo mencionan también de esa manera. Entonces, el nombre es muy importante para cualquiera de nosotros, porque es su identificación. Un nombre tiene una connotación especial para los judíos, porque también significa, puede significar su carácter, puede significar del lugar de donde viene, qué es lo que es, puede significar su bendición, muchas cosas. Yo quiero leerle un poquito que habla sobre Tarso, porque Tarso es un lugar especial, miren.
Tarso se encuentra actualmente en la región de Turquía, ¿ya? En la actualidad. Entonces Pablo estaba en un lugar geográficamente de un plano fértil, donde se cultivaba lino que se usaba para hacer hilos de tejer. Un producto también del área llamado silicium, que es un material tejido por pelo de cabra que se hacían para diseñar y para protegerse del frío y para diseñar carpas o tiendas. Entonces era un lugar especial porque se hacían productos para la fabricación de tiendas. Entonces también podríamos decir que Pablo también sabía hacer ese oficio, porque en la cultura judía, ¿sabía usted que los rabinos, si la persona o el discípulo de alguna manera no sabía un oficio, sabe que era mal mirado? Porque si usted no aprendía un trabajo, un oficio, ¿qué iba a hacer usted? Iba a robar, iba a hacer algo que no se debe. Entonces, por eso que, si lo vemos en la Biblia, todos han tenido un oficio. Jesús también tenía un oficio. Era carpintero. Y era porque por cultura ellos tenían que aprender un oficio o un trabajo en específico. Pedro también lo tuvo, y todos lo tuvieron. Lucas, ¿quién era Lucas? Médico. Médico. ¿Era colega suyo? Bueno, y en delante leímos recién de qué tribu venía. No. Tribu de Romanos 11.1. Vamos de nuevo a Romanos 11.1. Porque Saulo viene de un linaje. Y ahí vamos a aprender por qué se llama Saulo. Amén. Él habla, hermano. 11.1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. ¿Sabía usted que el rey Saúl es de la tribu de Benjamín? El primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces, en honor a su primer rey de esa tribu, a Saulo le pusieron Saúl, por el rey Saúl. De ahí viene su nombre. Saulo, o Saúl también, que es lo mismo, le pusieron ese nombre porque hicieron en honor, en ese tiempo se hacía honor a su primer rey, que fue el rey Saúl. Así que de ese linaje viene Pablo, para que empezamos a aprender, ve que hay datos que nosotros no manejamos y que sí son importantes y relevantes por saber. Entonces viene del linaje de la tribu de Benjamín. Sigamos. A Saulo, o Pablo, fue instruido por alguien. Vamos al libro de Hechos 22:3. Amén. Mire, ya se adelantó. Está bien, sí. Está Amén. repito. Dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel. ¿Quién sabe algo de Gamaliel? Lo que sepa. Era un rabino importante. Perfecto, era un rabino, ¿cierto? No era cualquier rabino. Era un rabino que también tiene un linaje especial. Era muy sabio también en esa época. Y además era un rabino muy celoso de Dios, que era muy apegado a la ley de Dios. Entonces la cultura de Israel, la cultura judía, la cultura hebrea, es ser apegado a la ley, ¿cierto? Por eso que Jesús se encontró con muchos rabinos, con muchos fariseos, porque de ahí vienen los fariseos, de la ley. Si usted lo veía en algo que no correspondía a la ley. Por eso se encontraban Jesús se encontró en un tiempo en donde aplicaban mucho la ley. Había mucho político. Mucho político. De hecho, los fariseos ocupaban cargos políticos. Mucho cargo político. Entonces, ese era lo importante, que nos encontramos en una situación, en un contexto que Saulo estudió bajo la ley. Entonces, tenía mucho conocimiento de la palabra. Y por eso era un hombre muy duro, muy celoso, por eso que era un perseguidor de la iglesia, por eso que le daba duro a la iglesia. Porque él se iba a la ley. Y el que no estaba conforme a la ley lo quería echar muerto. Fue el caso de Esteban. Ahí vamos un poquito más adelante, vamos a ir aprendiendo también qué pasó con el caso de Esteban igual. Gamaliel.
Ahora, hermano, ¿a quién le gustaría tener la ciudadanía americana de Estados Unidos? ¿A alguien de acá le gustaría tener? No, pero seamos honestos, ¿a quién le gustaría tener la ciudadanía americana? La ciudadanía americana goza de muchos privilegios. De muchos privilegios. ¿Sabe usted que usted en cualquier parte del mundo lo pueden condenar porque sí? Porque usted es un ciudadano americano. ¿Sabe usted que en el aeropuerto usted lo tratan distinto? Cuando usted va a la Unión Europea dice americanos por acá y el resto de la gente, ¡pum!, por allá. Fila eterna para que usted pueda pasar. En cambio los americanos, Estados Unidos, se van por un lugar diferente. Privilegiado. Hoy en día tener esa nacionalidad es un privilegio. Y en aquellos tiempos, ser ciudadano romano también tiene privilegios. Usted podría tener doble nacionalidad, como hoy en día. Si usted va a ir a vivir a Estados Unidos 5 o 6 años, usted puede sacar la ciudadanía americana de Estados Unidos y va a gozar de los privilegios de Estados Unidos. ¿Sabe usted que si usted está en cualquier parte del mundo y usted es ciudadano americano, usted lo van a buscar hasta con un helicóptero, con un ejército? Eso es ser ciudadano de Estados Unidos. ¿Tienen seguro de vida? Tienen seguro de vida. Todos los privilegios que pueden tener los americanos. Claro. Entonces, es un privilegio ser hoy en día un ciudadano americano. Entonces, no cualquiera se puede enfrentar en contra de un americano. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué tiene Hechos 16:37? Amén, hermano. Léalo, mire. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Amén. ¿Ciudadano que era? Romano. Pero no era judío. Era israelita. También era judío. Era de la tribu de Benjamín. Era judío y tenía nacionalidad, o sea, también era romano, ciudadanía romana. Y por eso que Pablo, a mí me encanta mucho la figura de Pablo, porque Pablo es una persona muy sabia, muy inteligente. Porque cuando iba a Jerusalén era judío, pero para ir afuera, él no era judío, era romano. Entonces por eso yo creo que podemos hoy en día ver a un Pablo que cuando lo apresaban, él veía de qué ley primero lo estaban juzgando. Por eso que él era inteligente. Ustedes me están juzgando como cualquier persona, pero yo soy ciudadano romano. Me pegaron ustedes, pero esperemos un poquito, pues oye, hicieron todo lo que quisieron como hebreo, pero yo soy ciudadano romano. Y ahí cuando le decían, ¿cierto?, a los políticos que le pegamos a un romano, era meterse como un americano hoy en día. ¿Usaba muchos pasaportes, Pablo? Bueno, antiguamente, hoy en día se usan los pasaportes, ¿cierto? Cuando usted quiere ir a otra nación, usted tiene un sello. En esos años, no está escrito, pero sí se usaba mucho un documento que era para poder transitar, para poder, que estaba firmado, que significaba que era ciudadano romano. Él no podía decir de palabra, yo soy ciudadano romano, él tenía que comprobarlo. No está escrito eso en la Biblia, pero sí, efectivamente él tenía que comprobarlo. No era cualquier persona que viene acá y dice, no, yo soy americano, no, a ver, muéstrame tu visa o tu pasaporte. Perfecto, tú eres americano. Entonces por eso es que Pablo es muy astuto, porque cuando él era apresado por la ley judía, él era romano. Cuando era apresado por otra ley, era judío. Entonces él tiene esa dualidad. Así que vamos a ir conociendo datos interesantes de Pablo. Bastante, pues. Conocía al hermano José. Hermano José, ¿puede leer? Aquí es donde hay un problema. ¿No lee? Hermano, lo que pasa es que aquí está la pregunta. ¿Saulo o Pablo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Pablo o Saulo? Saulo. Nosotros lo conocemos como Pablo. Sao Paulo. Lea, hermano. Saulo. Saulo, nombre derivado del primer rey de Israel. Rey Saulo, de la tribu de Benjamín, filipense. Eso es lo que... ese no. Sí, síganos. Es simplemente su nombre arameo. ¿Ve que está leyendo usted, hermano? Síganos. Arameo, mientras que Pablo
es un nombre griego, Helenístico. helenístico, derivado de Paulos. La tradición del arameo de Saulo al griego es Paulos. Es decir, Saulo, quien también es llamado Pablo. Entonces, No se le cambió el nombre. en ningún momento se le cambió el nombre, sino que bajo las traducciones del arameo, lo vamos al griego, era el mismo nombre, Saulo y Pablo, era lo De mismo. alguna forma lo hizo simbólico, es el mismo, ¿no? No, lo que pasa es que el escritor en el fondo hace la diferencia de Pablo en vez de Saulo, pero es lo mismo. Hay aquí hermano, hay mucha tensión porque en muchos hermanos de muchas iglesias en general dicen que Dios le cambió el nombre cuando él tuvo el convertimiento. Pero tienen que demostrarlo bíblicamente. ¿Dónde aparece eso? No aparece. Pero sí Dios ha cambiado nombre. Vamos viendo. Hermano, abajo dice, la cultura judía es de costumbre mencionar a una persona con dos nombres. ¿Sabe por qué es de costumbre? Porque hay personas que le llamaban, no sé, el amistoso, el gruñón, Juan exacto. Jesús. Como un apodo. Claro, es que de hecho han tenido hasta, vamos a ir viendo mire, vamos aprendiendo. Vamos a Hechos 1:23. Hechos 1:23. Hechos 1:23. Hechos 1:23. Y el otro hermano que me busque Génesis 35:10. ¿Quién dijo amén? ¿Quién se ganó la bendición? Amén. ¿Qué dice? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí vemos tres nombres en uno. ¿Cómo era, hermano? José, ¿Ya? llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Encontramos ahí uno que tiene tres nombres. José, Barsabás, pero le decían Justo. ¿Se da cuenta que eso es normal en la cultura judía? Eso era para ellos normal, para nosotros hoy en día quizás es normal, pero no es tan anormal porque, ¿cómo se llama usted, hermano? Erwin. ¿Y su segundo nombre? Isaac. Ya tenemos dos nombres. Pero, dicen ¿Pero cómo le llaman? El justo. No. ¿Se da cuenta entonces? Para nosotros quizá, cuando leemos la Biblia, vemos que hay como 5 nombres en una persona, pero eso es normal. Es normal. Para nuestra cultura también tiene que serlo hoy en día, porque a los José le llaman Pepe, ¿no? Amén. Bueno, el sur me dicen Carmelo mismo. Miren. Y mi nombre es José. ¿Ve? Entonces ya tiene tres nombres. Ahora si le dicen Carmelo no fue culpa mía. ¿Y quién tiene Génesis 35:10? Amén, allá hermano. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios también nos cambia el nombre. ¿Usted cree que eso es un caso aislado? Vamos a Hechos 4:36. Hechos 4:36 y un hermano que busque Génesis 17:15. Génesis. ¿Quién tiene Hechos 4:36? Amén. Amén. Hermano ahí. Entonces José, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, abre paréntesis, que traducido es hijo de consolación, cierra paréntesis, levita natural de Chipre. Amén. De nuevo otro nombre. Dos nombres. Génesis 17:15. Amén. Acá el hermano. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Quién cambió el nombre ahí? Dios. Dios. Bueno, la representación de que Dios cuando nos quiere cambiar un nombre, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que quiere cambiar también su persona y transformarla en una nueva criatura, con un nuevo nombre. Porque usted muchas veces en el mundo lo llamaban de una forma y hoy en día Dios lo llamó de una manera para que le digan su nombre. Un nuevo significado. Y también tiene un nuevo significado, claro.
Hermano, ¿Sí? en el catolicismo hoy ¿Sí? en día sigue sucediendo. Por ejemplo, cuando entran las mujeres a ser religiosas, les cambian el nombre. Perfecto. Se llamaban Patricia, Sor María, por ejemplo. Exacto. A los sacerdotes también les cambian el nombre. Cuando son extranjeros y llegan a Chile, tienen un nombre, por ejemplo, francés y le ponen más José, que se llama. De hecho, el Papa también. Sí, Exacto. Los papas todos tienen razón. Sí, no voy a entrar en ese detalle. Los católicos lo hacen. Exacto. Entonces esa cultura, por eso le digo que no es tan anormal que Saulo, Paulo, por eso le digo que tiene el mismo nombre. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Exacto. Con Daniel tenían otro nombre. Exacto. Los babilónicos tenían otro nombre. Exactamente. De hecho, nosotros también vamos a tener nombre. Cuando estemos en la boda del Cordero en el cielo, nosotros vamos a tener otro nombre. Eso también lo dice la Biblia. Tenemos un nuevo nombre inscrito en el libro de la vida. Vamos a Hechos 13.1. Hechos 13.1 y Génesis 17.5. Amén, hermano. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas Ismael, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Anaés que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Amén. Ahí tenemos de nuevo diferencias de nombre. Y también lo llamaban por la diferenciación de la zona, de la región de donde él venía. Vamos a Génesis 17.5. Amén. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Hay una diferencia, antes se llamaba Abraham y ahora le puso una H intermedia y que obviamente los judíos le llaman Abraham. Le hacen notar esa H, le hacen notar que lo cambió el nombre Dios. Nosotros quizás decimos Abraham, no tiene mucha diferencia, pero sí los judíos para su cultura sí le hacen notar que Dios le cambió el nombre a otro nombre. No es el mismo para ellos, no significa lo mismo. El H por una J, Abraham, ¿no? Es que la H la leen como una J los judíos. Abraham, sí. Abraham. Y vamos al último, Juan 21.2 y Juan 1.42. Juan 21.2, ¿quién lo tiene? Vamos viendo el... Amén. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Y cuántos hombres habían ahí? Natanael. 3. ¿Y cuántos nombres hay? Hay 6 nombres. Solo 3 personajes ya tienen 6 nombres. Y el último, que está en Juan 1.42. Amén. Amén. Dice así: le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Amén. ¿De quién estamos hablando ahí? De Pedro. Y en muchas ocasiones, si ustedes se dan cuenta en la Biblia, en muchas ocasiones Jesús llama a Pedro de una manera y también en muchas ocasiones también lo llama con su nombre antiguo. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Porque ya Jesús ya le cambió el nombre, ¿cierto? Pero Pedro tenía un carácter especial que lo llamaba de nuevo en el antiguo nombre. ¿Y sabe por qué hace esa connotación y esa diferencia el Señor? Porque muchas veces el viejo hombre de Pedro aparecía de nuevo. ¿Y ahí cómo lo llamaban? Simón, Simón. Me amas. Y no era Pedro. Entonces, hay algo ahí maravilloso que podemos entender y aprender, que muchas veces el viejo hombre vuelve ante nosotros, vuelve de nuevo, vuelve, y ahí el Señor de nuevo nos llama con nuestro nombre antiguo. Por el carácter de Pedro, tiene un carácter fuerte. ¿Cómo era? Sí, claro que sí. Bueno, Pedro era un pescador, entonces vaya usted a San Antonio y vaya a empujar nomás a un pescador. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llaman los choros del puerto? Todo que no es un pescador. Así era Pedro, tenía ese carácter de pescador, del que él sabía hacer todo, de que él se levantaba temprano, salía a pescar, él conocía todo el mar, pero resulta que no pescó ni un pescado. Y llegó el maestro y tuvo que enseñarle de nuevo cómo hacerlo. Entonces, por eso que Pedro, por el carácter que él tenía también, muchas veces Jesús tuvo que bajarlo en muchas ocasiones. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos que la sabemos todas y no es así. Y el Señor de nuevo
Agáchate un poquito. Bueno, de hecho, Pablo, como dice el hermano, se peleó con Pedro. Imagínense que Pedro estuvo con Jesús, vio los milagros con Jesús, y después se fue Jesús, ¿cierto? Ascendió al cielo, y después Pedro empezó a hacer de nuevo otras locuras. Más adelante lo vamos a estudiar también en Gálatas, también está escrito eso. En Gálatas pasó también una confrontación ahí con respecto a la circuncisión. Pedro andaba en la iglesia circuncidando a los hermanos. Y ahí es donde se agarró con Pablo. Es que lo que pasó es que ahí hacía mucho tiempo que Pablo no venía a rendirle cuenta, porque como que era el mayor de todos los apóstoles. Sí. Entonces ahí el apóstol Pedro, más claro, retó a Pablo, ¿por qué no había venido a rendirle cuenta? Y hay otra en la discusión que también se rayó la cancha. Pablo y Pedro es porque Pedro no era chicharo ni mola, tiraba para los dos bandos, para lo que es romano y lo que... Sí, pues de hecho eso es lo que pasaba con Pedro, que muchas veces tenía que ser espiritual, pero se iba de nuevo a la ley, pues se devolvía. Y Pablo, siendo un hombre conocedor de la ley, un hombre duro con la ley, Dios lo cambió rápido, el Espíritu Santo ya le dio otro entendimiento. Y bueno, para los que no conocen Cilicia se encuentra acá, que esto hoy en día pertenece al sector de Turquía. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Israel? ¿O Jerusalén? ¿Dónde? ¿Quién puede saber dónde está Israel? Irak. En ese lado no está. Hermano, es importante que nosotros en el mapa, como cristianos, sepamos dónde está Israel, Jerusalén, para que podamos entender rápidamente de qué estamos hablando. Entonces, ¿dónde está ahora Israel? En la antigua Judea. Ahí les doy una pinta ya. A ver. Siria. Ahí dice Judea, exacto. Ahí está Judea, aquí está Egipto y aquí está el mar rojo, el cual cruzaron. Aquí está el mar rojo y ellos cruzaron por aquí y se fueron hacia la tierra prometida, que es en Judea, en Jerusalén. Amén. Si tienen tiempo, obviamente ahora no tenemos mucho tiempo, pero en la casa pueden repasarlo y pueden ver dónde está Israel, dónde está situado más o menos, para que siempre entiendan de qué sector estamos hablando. Amén. Y aquí vamos a entender quién es Gamaliel. Yo lo leo rápido. Dice, en Hechos de los Apóstoles, Gamaliel es descrito como un fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos. Se afirma que fue maestro de Pablo de Tarso en Hechos 22:3, lo estuvimos leyendo. Pablo indica, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestro antepasado, hijo de Simón y nieto de Iliel. Iliel también lo pueden buscar en sus casas, porque ya está un poquito atrasado, y se van a dar cuenta que es otro erudito y que interpretó y reveló la Torá. Entonces, Pablo era un fariseo de fariseos, era un hombre estudioso de la ley. No cualquiera lo iba a dar vuelta con respecto a la palabra, porque el hombre ya venía estudiando con Gamaliel. Entonces dice, y célebre fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Ese era Gamaliel, representante de los liberales entre los fariseos. El autor de Hechos de los Apóstoles atribuye que una intervención razonable en el consejo del concilio convocado en contra de los apóstoles y salvó de la muerte a los apóstoles. En Hechos 5:33. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Hechos 5:33. Hechos 5:33. Amén. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Síganos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Síganos. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Amén. Hermano, Gamaliel estaba en un contexto que el pueblo le seguía, le hacía caso, porque no era cualquier rabino, era un rabino importante, tenía una connotación alta con respecto a la Torá.
Entonces también, pero también la Biblia describe que salvó en muchas ocasiones a los apóstoles cuando estuvieron presos. Así que también Gamaliel tiene un aporte significativo con respecto a la Biblia, hacia los cristianos. Seguimos con el apóstol Pablo. Fue un perseguidor de la iglesia. Leamos Hechos capítulo 8:3. Amén. Amén. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Amén. Hermanos, Pablo, dice ahí la escritura, que lo arrastraba, hermano. Lo arrastraba. Era un perseguidor, pero con toda su fuerza, Pablo odiaba a la iglesia cristiana. Era un perseguidor, el primer perseguidor. También fue testigo de la muerte de un discípulo que está en Hechos 7:58. Hechos 7:58. 7:58. Amén. Amén. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, un joven llamado Saulo. Sigamos adelante. Y aquí vamos a ver algo bien particular. En Hechos 9:1 hasta el 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Ahí podemos ver el convertimiento de Pablo. Era un hombre muy temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre también que fue instruido por la ley, por la palabra, por la Torá. Pero fue un hombre también muy sensible. Porque él al tener un encuentro con Jesús, él podría haber dicho, yo te sigo a ti, o sea, te estoy persiguiendo y te voy a seguir persiguiendo. Pero resulta que en ese momento, él cayó a tierra y sus ojos se cegaron. ¿Cuál era el propósito de Pablo con su odio que tenía? El camino nuevo, porque pasa que en Jerusalén, en Israel, los judíos nunca aceptaron al verdadero Mesías. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ellos esperan a un Mesías que venga a pelear por su pueblo. Que venga casi de cuna de oro. Que venga con mucho dinero. Que venga rico. Pero no aceptaban a un Mesías humilde que anduvo delante de un burro. Que era un carpintero. Entonces Pablo no podía dejar pasar eso por alto. Y resulta que Pablo, ¿qué es lo que pasó? Quería eliminar esa nueva religión. Quería eliminarla. Porque solamente la Torá era lo que decía la Biblia, que según ellos, la interpretación que ellos le daban, que Jesús no era el Mesías. Entonces él quería eliminar toda secuela que haya quedado del Mesías. Pero terminó siendo un impulsor de la iglesia cristiana. Para el día de hoy, porque después tuvo un llamado importante que fue a ser un misionero. Y vamos a ver en Hechos 13:1 al 3. Hechos 1 al 3. Amén. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en
Antioquía, profeta de maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo en el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron sus manos y los despidieron. Amén. Entonces, ¿cuál fue la misión de Pablo que el Señor le entregó? Repartir el Evangelio a los gentiles. Y él fue y empezó a abrir iglesias. Y él iba a iglesia, incluso a la sinagoga, iba a hablar sobre Jesucristo, sobre el Salvador, que había venido también a su vida. Y él comienza, a lo largo de los años que le quedan, una serie de viajes, 3 viajes y finalmente un viaje a Roma, que en donde ya después no se encuentra ninguna otra escritura de él, y se deduce que ahí ya fue muerto. También se deduce que él fue decapitado, pero eso no está escrito. La muerte de Pablo no está escrita en la Biblia, no se describe tampoco. Entonces no podemos afirmar en base a la Biblia si fue o no decapitado. Pero sí hay muchos estudios en que llegan y señalan que Pablo fue decapitado. Podemos encontrar en Hechos 13:14 el primer viaje misionero que hizo Pablo, en el segundo viaje en Hechos capítulo 15:36, el segundo viaje que él hace, el tercer viaje en Hechos 18:22 y finalmente el viaje que él imparte que con su llegada final a Roma en Hechos 20:1. Y ahí empieza él a escribir también cartas a la iglesia, en donde ya finalmente él no se data más de su existencia. Y aquí podemos ver, bueno, por el honor al tiempo no podemos explicar tampoco los viajes que él hizo, pero tenemos también acá los viajes de Pablo. El primero lo hizo entre el 47 y 49 después de Cristo. El primer viaje que hizo, después tenemos el segundo viaje entre el año 49 y 51, tercer viaje entre el año 52 y 57, y finalmente el viaje que se hace a Roma, que obviamente pasa en alguna isla entre el 57 y el 62. Esos son los 4 viajes que se habla de Pablo, en donde, bueno, ahora no podemos explicar cada uno de ellos, pero sí tuvo mucha significancia para hoy en día lo que tenemos, que son las iglesias. Y la muerte del apóstol Pablo, que finalmente no podemos hoy en día, por base de la Escritura, decir si fue decapitado o no. Pero sí muchas enseñanzas nos hacen y nos dicen que la forma que él fue echado preso tenía que haber sido decapitado. Así que, hermano, hasta ya no tenemos más tiempo, pero eso queríamos entrar solamente para Gálatas, explicar quién escribió la carta de Gálatas, quién fue el autor de la carta de Gálatas, entender y que pudiéramos también comprender cuáles son el nombre o los nombres de Pablo, de Saulo, cómo fue su convertimiento, ¿cierto? De dónde viene su origen de su nombre, a qué tribu él pertenece y claramente quién fue su instructor. Y si ustedes analizan en todo lo que hemos estudiado, en toda la Escritura, no hay nada que no se aparte de la Torá de los judíos. No hay nada que vaya en contra de la Torá. Las cartas, las enseñanzas que ellos nos hicieron, no hay nada que nos aparte. No hay nada que diga que hagamos lo contrario a la Torá. Así que eso es por hoy día. Así que dejamos el servicio con una oración para terminar. A nuestro hermano, Dios le bendiga, hermano, que termine la oración y el servicio de hombres de valor. Padre eterno, le damos gracias en este momento. Amén. Porque usted nos concede vida, nos concede salud. Y esta oportunidad, Señor, de estar aquí aprendiendo, recibiendo, Señor, esta grande enseñanza.
Le agradecemos, Padre eterno, porque podemos ver que usted nos ama. Amén. Y porque nos ama, nos enseña. Y a la vez podemos entender también que para algo muy grande usted nos necesita. Amén. Nos ha llamado para aquello que usted quiere hacer con nosotros. Le pido en este momento, mi Señor, que usted nos prepare. Por medio de su Santo Espíritu, usted nos guíe, usted nos guarde. Ayúdanos a atesorar en nuestra mente todo lo que usted ha repartido en esta noche. Ahora le pido, Señor, que usted sea con nosotros en el regreso y también con mis hermanos que se quedan acá. Le damos muchas gracias por todo, por su amor grande, maravilloso, por su poder, Padre Santo. Amén. Muchas gracias le damos por ese amor que usted cada día, Señor, nos muestra, su misericordia que es grande. Aleluya. Gracias le doy. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Bendiga a mis hermanos que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a trabajar unidos. Amén. Para que así su gloria se manifieste en nuestras vidas. Amén. Se manifieste en nuestros corazones. Amén. Y podamos ver el fruto del esfuerzo. Porque yo sé, Señor, que usted está viendo el esfuerzo de cada uno de nosotros para llegar hasta acá. Y todo esto tiene un premio. Su amor. Aleluya. Gracias, Padre. Le ruego que usted bendiga a su siervo, nuestro pastor. Amén. Y a todos mis hermanos, Señor, que tienen esa voluntad de entregarnos lo que usted le ha entregado a ellos. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 133, la Biblia no dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, mira lo que quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, mira lo que quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, mira lo que quiere hacer, abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer, abre tu corazón, Él
los